No sé si ya está grabando. No, no te está grabando. Creo que ya está grabando. Ahora sí. Ok. Bueno, buenas tardes de domingo. Un gusto compartir otra vez con ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco más específicamente, sobre lo que habíamos concluido el día de ayer, perdón. El día de ayer terminamos demostrando que todo un proceso de estudio, un proceso de planificado, pensado, va a resultar un panel exitoso, ¿no? Y entre lo más importante a reconsiderar lo que habíamos conversado ayer era que, bueno, el contenido siempre va a ser importante, pero el panel en sí también es importante. En resumen, digamos, ¿no? El contenido del proyecto arquitectónico definitivamente es lo más importante, pero el panel en sí también resulta siendo lo que resalta el proyecto arquitectónico, porque al final de cuentas existe todo un proceso de muestra entre muchos paneles y termina siendo una competencia entre lo que nosotros hacemos con lo que vamos a competir, digamos, ¿no? O lo que nos van a comparar. Por lo tanto, se convierte en una especie de estuche, de envoltorio el panel para luego abrir lo que lleva por dentro, ¿no? Por lo tanto, llamar demasiado la atención también va a ser una falencia. No hay que llamar demasiado la atención. En exceso aplicar color, en exceso aplicar muchas cosas es demasiado. Y muchas veces en el proyecto arquitectónico tenemos muchísimas cosas por las que vamos a tener que articular, ¿no? En la entrega de un proyecto tenemos planimetrías, planos de ubicación y localización, plantas de conjunto, planos de plantas arquitectónicas por nivel, planos de elevaciones arquitectónicas o alzado, secciones, detalles arquitectónicos, bueno, y se convierte en una cantidad increíble de cosas por colocar en un solo panel. Entonces, ¿qué va primero? ¿Qué se prioriza? ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué es lo que quiere ver el que va a calificarme? Entonces se convierte en una especie de trauma, de no saber qué hacer, y termina uno no haciendo nada muchas veces. Por lo tanto, es importante remarcar que planificar una estrategia es necesario, ¿no? Organizar el contenido, planificar mis tiempos, utilizar las herramientas disponibles, organizar mi equipo si es que voy a trabajar con un equipo. Y debo, esto fue un poco de lo que hablamos ayer. Y ya un poco hablando de lo que más nos importa es el panel en sí, ¿verdad? Existen tres tipos de métodos de organización en un panel. El método de la retícula, que es el método que se utiliza mucho en el diseño gráfico, en la maquetación gráfica de afiches o de otras cosas. Y las retículas son modulaciones, ¿no? Estas modulaciones que vienen a ser continuos paralelismos y muchas veces modificaciones a partir de esas modificaciones. La retícula va a terminar siendo el ejemplo muy tradicional, muchas veces muy aplicado para ciertos tipos de proyectos arquitectónicos que van a tener que ver con proyectos que van a mostrar una obra, ¿no? Una obra que ya existe, analizar la obra, que muchas veces se arranca, si el panel es horizontal, se va a arrancar con una organización, perdón, si el panel es vertical, se va a arrancar con una organización horizontal, parcelando o repartiendo la torta a partir de líneas horizontales. Esa es la primer premisa en la que yo voy a, primeramente, definir que la parte, por ejemplo, de arriba
voy a plantear el sitio, ¿no? donde estoy analizando la obra, y posteriormente algunas características del sitio, algunos rangos de influencia, etc. Posteriormente se pueden plantear los renders inmediatamente o definitivamente solamente en la parte de abajo para no llamar la atención el render. Si es que lo que yo quiero vender es mi proyecto arquitectónico, y esto que es lo que podría sacarle más el jugo al proyecto, lo podría considerar como el rango más importante, y duplicando la escala en la que inicialmente está en este panel. Por lo tanto, a veces nos equivocamos en desgastar mucho el render y utilizar horas de trabajo o de la misma computadora en renderizar una imagen en la que yo definitivamente podría reforzar otras imágenes como esta, que pueden ser mucho más legibles para el proyecto, ¿no? Por lo tanto, esa es la primera observación. Déjenme borrar esto, por favor. Y en lo que les comentaba es que muchas veces la retícula siempre va a terminar siendo para proyectos ya existentes y obras para analizar. Por ejemplo, en obras para participación en bienales o en proyectos de obras que ya existen, este tipo de detalles dentro de la misma fotografía o del mismo render van a ser lo que va a hacer mucho más sobresaliente que cualquier otra, porque eso es lo que va a vender, eso es lo que significa la obra, mostrar este tipo de detalles arquitectónicos, más que los detalles constructivos de las plantas arquitectónicas. Se dan cuenta cómo la misma planta del proyecto es muy poco valorada en porcentaje de la escala del proyecto, porque ahí está vendiendo dense cuenta cómo remarca la marca del edificio, y eso es lo que más les importa. De distintas formas, lo que les comentaba, que cuando estamos mostrando, cuando queremos vender un proyecto nuevo, en el caso académico es necesario mostrar este tipo de detalles, este tipo de secciones, donde la colocación de estos individuos que hacen la esencia del proyecto, que es la movilidad, el uso de los espacios funcionales, los diagramas que habíamos hablado ayer, que son importantísimos, en vez de colocar demasiado texto, ¿no? La utilización de iconos y la utilización de diagramas son mucho más importantes, ¿no? que colocar mucho texto. A veces va a ser necesario colocar texto, pero en otros casos va a ser mucho más factible utilizar iconografías, ¿no? De funcionalidades. Bueno, es lo que hoy en día se utiliza y se hace. Tal vez el cambio en este panel del color de la letra hubiera sido mucho más importante que mantener el rojo, por ejemplo. Entonces existe un desgaste de un color que es el rojo en tipografía, en utilización de los monos, en la utilización de la diagramación, en el diagrama del uso del proyecto. Entonces, se debe por eso pensar mucho más antes, con mucha más anticipación, este tipo de decisiones, ¿no? Ven como la distribución horizontal es la que prioriza el panel, y es la que, en este caso, en los últimos casos, es la que termina dando más distribución. La primera toma de decisiones es la distribución horizontal, y la sección vertical es la segunda toma de decisión. En el caso de este proyecto, por ejemplo, este panel A, igual en formato A, en este panel se utiliza dos secciones, una en primer plano, que es la que vende
el proyecto, que es un proyecto un poco más urbano, un poco más complejo, es la primera parte que definitivamente, como les decía, el uso de un plano en esa escala, de una renderización a escala real, es menos importante que una en colores mucho más planos, ¿no? La colocación de algunos apoyos en el sentido de detalles, de las ubicaciones, de los planos de sitio, etc. Y otro tipo de una especie de axonometría explotada, con la que habíamos hablado ayer, que siempre va a ser muy importante. En este caso también mucho más importante que un render real. Va a ser la última toma de decisiones. Por lo tanto, la primera sería esa, la segunda sería esta, la tercera sería esta en prioridad de espacio, en espacio del panel. La cuarta sería esta, que es un poco del análisis de sitio, en el caso de un poco del análisis del contexto, fotografías, etc. Dense cuenta cómo no hay mucha letra también aquí, hay más imágenes. Y la distribución de ya en secciones de partes del último resto, del último tercio que queda del panel. En el último caso, el de la lectura, va a mostrar cómo fue compuesto el proyecto en sí, cómo fue desarrollada la premisa del diseño, digamos, ¿no? Podrían clasificarse como premisas funcionales, premisas morfológicas, etcétera, sin ninguna dándole más prioridad, perdón, a este tipo de renders, a este tipo de axonometrías un poco más planas. En proyectos mucho más complejos, también donde se puede exigir la axonometría, siempre se la va a colocar en la parte de abajo. La general, o en la parte del medio, que sería la parte visualmente más importante en este panel, que sería esa. Y la segunda parte visual más importante sería esta, y por consecuencia va a ir así, ¿no? Y luego va a ir así. Y luego voy a volver a mirar el render del sitio, y luego voy a volver a detallar cada una de estas partes, ¿no? Con mucho más detalle. Aquí hay una especie de diagrama también, del 1 al 6 dicen algunas de las partes que va a componer el proyecto. Y definitivamente va de lo general a lo específico. El panel va mostrando lo general y va seccionando lo específico. El hecho de ir de lo general a lo específico es el tema ese de la idea gancho. Lo primero que llama la atención siempre va a ser la ubicación. Recordemos cuando hablamos de la composición de la imagen, la ubicación de la visual del panel siempre va a ser casi el medio o la distribución del... No, porque luego se lo puede comer la bebé, dame. En el siguiente panel vamos a mostrar prácticamente lo mismo, pero de una forma distribuida completamente distinta y utilizando herramientas menos exigentes en el sentido de renderización, pero mucho más complejas en el sentido de mostrar el proyecto. Vamos a ver que tradicionalmente se va utilizando la ubicación del sitio y va mostrando algún análisis urbano posteriormente, y la premisa, bueno, el título del panel o del proyecto, y una pequeña reseña general de lo que va a significar la lectura de este panel, ¿no? El plano general como segunda importancia, y como segunda vista,
utilizando algunas referencias en axonometría, utilizando flechas que son muy, muy importantes, utilizando el color en algunos casos dentro de la misma axonometría. Y es lo que les hablaba, esta especie de render que no termina siendo una exigencia de horas de trabajo de render en 3D, sino más bien donde más se muestra el proyecto en este tipo de sección mucho más rica y mucho más en este tipo de secciones donde se muestra el proyecto en general. Muchas veces las secciones en longitudinales o como tengan que colocarse son mucho más importantes que un render. En el caso del análisis de la obra, ¿no? Y siempre en el lateral derecho va ya en un sentido mucho más repetitivo el uso de axonometría y de explosiones del proyecto en sí, del objeto un poco más explotado. La planimetría en un plano hacia arriba y finalmente otra sección donde se puede observar ya mucho más grande el proyecto en este sentido, mucho más lecturado, mucho más utilizada. Cuando les había hablado también de que la utilización de una paleta de colores o el dominio de un color, no desgastándolo en este sentido, por ejemplo, el negro y los azules como parte de la paleta de colores van a estar muy bien utilizados, donde en este panel, por ejemplo, no se utiliza una retícula completamente fija, sino una principal y luego van rodeando la siguiente lateralmente, pero la importante va a ser esta. La que va a llamar la atención va a ser esta. La más importante va a ser esta. Y la que siempre uno va a terminar mirando, después de mirar esto, voy a volver a mirar esto aquí. Porque es lo que el proyectista ha intentado hacer. Exigir sus horas de trabajo no en un render real, sino en una axonometría donde se muestra perfectamente el alma del proyecto mismo, ¿no? Y los detalles de cada una de esta composición de la obra se está mostrando en el sentido morfológico y espacial y en el sentido de la explicación cualitativa del proyecto, qué existe aquí, qué hay, cómo se usa, cómo está hecho, cómo funciona. Y el proceso del mismo proyecto hacia el contexto, un poco del contexto del proyecto y la misma aplicación en la axonometría, perdón, en la planimetría, utilizando igual una imagen central y otras que van rodeándola lateralmente. Y siempre la sección como parte final, como parte, como el cherry de la torta, la sección siempre va a ser importante. Y una sección trabajada, no una sección muda, no una sección que no tenga letras, una sección que hable, que tenga íconos, que tenga personas moviéndose en la obra, etcétera, ¿no? Y bueno, esta retícula final es prácticamente lo mismo, utilizando una sola paleta de colores, una axonometría principal, una segunda imagen importante, donde se dan cuenta que el proyecto no vuelve a tener importancia el render. Este es un proyecto de universidad con seguridad, y la utilización del icono es muy importante, y la utilización de axonometrías también son parte importante del proyecto. Recuerden que el uso de una buena
una buena tipografía igual es necesaria, los diagramas de uso del proyecto, la explicación del proyecto donde no existan chorros de letras, sino más imágenes que letras que expliquen el proceso del proyecto. Y la segunda, el segundo método de organización de retícula es la composición libre, ¿no? De diagramación, perdón, es la composición libre. Cuando habíamos hablado el día de ayer de un poco el collage y el dadaísmo, viene a ser este tipo de composición hoy en día en los paneles, hija de ese arte libre del dadaísmo. El reciclaje de imágenes, el collage, la composición montada, es parte de lo que hoy en día se utiliza de la manera digital. Esto ya requiere mucha maestría en el uso del uso de las herramientas, digitales para la imagen gráfica, pero no es algo complicado, simplemente y definitivamente algo similar se puede hacer con una herramienta menos poderosa y con obviamente una mucho más fina e importante que sería la del Photoshop. Y cuando habíamos hablado de una de las leyes de la composición gráfica, en el contraste, perfectamente se aplica aquí el negro como fondo principal, y los colores claros como el realce del proyecto, utilizando una paleta de colores sencilla, con cuatro colores básicos, el verde, el amarillo, el blanco y el negro, y algunos de ellos con sus degradés. No es un exceso visual y es atraíble, y es lecturable y es fácil y está muy bien organizado. Muy bien organizado porque el proyecto también tiene un sentido vertical, por lo tanto se organiza la lámina en el sentido vertical del proyecto. Nunca se deben olvidar de colocar el norte cuando sea el caso de un proyecto urbano. Y el apoyo que en ningún lugar existe un render de todo esto, pero suficiente y salva muy bien, claro que sí, una buena planimetría donde exista un buen apoyo textual. Y muy bien hubiera sido que se hubieran reemplazado iconos en vez de muchas palabras, ¿no? La colocación de demasiado texto, o de texto demasiado chiquito, perdón, a veces no se lo termina leyendo, pero en el caso de este panel va a terminar leyéndose porque el panel llama mucho la atención, ¿no? El panel atrae, el panel tiene ese gancho visual, por lo tanto va a obligar al que le ha gustado a primera vista del panel, va a obligarle a tener que acercarse y leer. A mi preferencia es mucho mejor que se hubiera otorgado mayor tamaño a esa fuente, pero el panel cumple con el tema del gancho, ¿no? Cuando habíamos hablado de la composición libre, aquí este es un muy buen ejemplo de la utilización de un primer render, o de un render único, donde bueno, aquí hay un montaje de un render con otro y con otro, donde lo que llama la atención es esto, ¿no? Esto es lo que llama la atención, y posteriormente esto. Y luego esto. Bueno, ese es el proceso visual, y hacer esto a veces tiene mucho más importancia que el mismo render, o esto tiene mucha más importancia que esto, pero no va a definir que no, ya teniéndolo no se lo pueda colocar, y está muy bien colocado, muy bien ubicado, con una importancia donde merece, y utilizando el cielo como base de la colocación de la sección, ¿no? En importancia de tamaño, y los planos arquitectónicos como
como última importancia del panel. La reseña textual va a ser necesaria, pero en este caso un poco legible con el blanco, ¿no? Y entre a mi parecer, de las cosas que llaman mucho la atención para mí son estas, porque claro, no es un proyecto arquitectónico, pero sí es un proyecto donde se lectura un análisis urbano mucho más interesante, donde no donde hay mucho collage, que es lo que hablábamos, hay mucho collage, donde hay mucha colocación de sobreposición de imágenes y la utilización de gráficos no colocados o no muy bien dibujados, sino un poco más acercados al graffiti, al cómic. Que esto tiene mucha riqueza visual, tiene mucha atracción, mucho atractivo, utilizando el desorden como parte atractiva del panel, donde al lector le obliga a buscar dónde comienzo a leer, pero es verdaderamente legible, atraíble, puede ser a primera vista un panel que llama mucho la atención porque el color está muy bien pensado, la paleta de colores está muy bien pensada, el amarillo, el naranja y el negro, bueno, y los grises hacia el negro, está muy bien elegido. Y en la segunda parte del panel, bueno, se detalla mucho más el proyecto, ¿no? Un poco más de detalle tal. Este tipo de proyecto va a referir al grupo de proyectos de proyectos de ideas, similar al de acá, proyectos de ideas, porque no requiere el detalle específico de la arquitectura, sino de dónde se genera la idea, de dónde proviene el proyecto, de dónde se proviene bueno, donde les decía que cuál es el orden para lecturar. Bueno, aquí va el proceso 1, perfectamente aquí dice 2, 3, 4, 5, 6, y no hay, bueno, siempre se comienza de la izquierda hacia abajo y ese es el proceso. En el caso del primer panel, no existe ese orden. El compositor dijo, bueno, comience donde usted quiera y va a encontrar el hilo. Y es la idea también, ¿no? Es parte del propósito de la búsqueda del panel. Otro que en la arquitectura se utiliza mucho más, que es la retícula de módulo variable, que es la retícula que a partir de progresiones matemáticas se generan una sobreposición de, bueno, viene a ser a partir de estos métodos numéricos, del número de oro, el número del número áureo y el cuadrado la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 2 tiene que ver un poco con el panel y el formato ISO, que es el formato A, ¿no? El formato A0, que es el formato que tenemos aquí. Ese es el formato de la raíz cuadrada de 2, porque esta distancia que ustedes ven acá, esta distancia es la misma distancia que se va a utilizar en la raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 va a ser este resultado. Se los voy a mostrar, acá va esta diapositiva, se los voy a mostrar con el vector. Déjenme compartir un ratito, por favor.
se puede ver el vector, ¿verdad? Bueno, el panel o la utilización del formato A es importante porque hablar de él, porque de él nacen todo tipo de escalaciones del A, ¿verdad? Por eso no es que exista doble A4, 4A4. El formato A es un formato ISO que perfectamente se puede utilizar con una diagramación a partir de la raíz cuadrada de 2. El tamaño del 210 por 297, que es el tamaño del tamaño A0, se pueden derivar todos los formatos A, ¿verdad? Entonces, si yo diagramo a partir del arco del formato A, ¿no? Que sería el arco principal del formato A, voy a encontrar una línea en la que yo perfectamente puedo utilizarla para seguir seccionando el formato A. Si yo utilizo la mitad de esta hoja, por ejemplo, utilizando el mismo arco y utilizando algunas aristas, sin ningún problema puedo comenzar a diagramar dentro del mismo panel. Déjenme que los muestre. Ahora sí. Por ejemplo, si yo utilizo el arco del diagrama de A, sin ningún problema yo puedo seguir seccionando partes de este formato para cumplir alguna especie de diagramación ordenada. Por ejemplo, si yo quiero utilizar parte de la diagramación horizontal del formato A, puedo seccionar varias veces. Recuerden que este formato A puede dividirse en cuatro partes. Entonces, un diagrama ordenado en la línea general del A0 puede fraccionarse para una de A2 o A1 y así. Entonces, si que yo secciono esta parte, puedo sin ningún problema demostrar que ya puedo cumplir con un orden y una diagramación inicial para ser parte igual de un diagrama duplicado y duplicado y duplicado, mucho más complejo. Ahora, lo que les había mostrado ayer, que era sobre cómo yo puedo exportar o cómo puedo utilizar ese ejemplo que habíamos visto ayer sobre la axonometría un poco más deslizada. Perfectamente yo puedo hacer una morfología simple y exportarla en un formato básico, que sería un polígono con color y sombra, y uno más complejo como ¿no? Que perfectamente yo puedo dividirlo o separarlo, perdón, en algunas partes iguales. Perdón, en partes iguales donde pueda, por ejemplo,
aquí mejor. Tengo que separar las distancias de cada uno de para que yo en la axonometría pueda no sobreponer uno sobre otro y termine exponiendo fielmente el proyecto mucho más visible y pueda poner las líneas de donde nace la explosión de esa imagen. Esta imagen se puede exponer, o se puede exportar, perdón, se puede trabajar dentro del mismo vector, o se lo puede trabajar en otros trabajos un poco más visuales. La opción es exportar, ¿verdad? Sabemos exportar en vector, archivo, exportar, archivo de imagen, y preferentemente yo utilizo si voy a solamente exportar una imagen sin tamaño, sin formato, dibujo el marco donde quiero utilizar, le doy a renderizar para ver lo que va a exportar, y prefiero siempre exportarlo en PNG. Existe la opción de JPG o PNG, pero como lo necesitamos sin fondo, o lo necesitamos sin el blanco en el fondo, lo exportamos así. Cuando la imagen es muy grande, como el caso por ejemplo, dice 230 por tantas pulgadas, significa la imagen es enorme. Por lo tanto, yo cuántos píxeles deseo sobre pulgada, ¿no? Siempre me lo va a proponer sobre pulgada, o puedo, por error me va a proponer sobre pulgada, o puedo darle sobre centímetros. Miren cómo se va a centímetros, entonces es muy grande el dibujo, y le puedo dar 50 píxeles, que va a terminar siendo, y me va a decir, es demasiado grande la imagen. Entonces le voy a dar 10 píxeles por pulgada, y va a reducir el tamaño, y va a tratar de generarme la imagen. Yo ya la había guardado, sería esa. La vamos a reemplazar. Y me va, perdón, no estoy mostrando mi pantalla. Y me va a mostrar la imagen ya exportada, limpia y muy bien trabajada, con buena resolución, en el caso de esa forma. Si yo quiero exportarla un poco más, imagen un poco más compleja, como esta, por ejemplo, que yo traté de reproducir un poco lo que se veía en el panel, y lo podemos hacer igual, una vez más. Dibujar, renderizar, PNG. Aquí está un poco más, porque la imagen es un poco más pequeña, y vamos a darle 50. Guardar. Me pregunta cuál es el nombre. Le voy a dar forma de reemplazarlo sí. Y sería esta aquí. Se puede ver perfectamente que tiene todo lo que estaba dibujado. Ahora, yo tengo algo interesante aquí, que es que la tengo transparente. Ese es un error, porque yo debería darle un color, porque está con yo aquí puedo cambiarlo directamente, puedo darle sólido, y me lo va a exportar como sólido. Entonces ya ahí no va a salir el error de que me aparece la línea de fondo en el vector, ¿verdad? O si yo deseo ver las líneas de atrás, lo puedo exportar así, ¿no? Y ahí me muestra las líneas de atrás. Sería la opción de
línea punteada en la parte de atrás, o línea oculta, ocultando la línea, y solamente van a aparecer las líneas en la primera parte, en el primer plano, perdón. Entonces yo aquí voy a darle un gris un poco más suave para que tenga un tono, y voy a volver a guardarlo para que el Photoshop lo pueda leer y lo podamos tener en Photoshop. Eso sería. Está mucho mejor, se ve mucho mejor el detalle y perfectamente se puede ver que ahora sí lo cortó mucho más bonito. Ahora, ¿cómo puedo yo trabajar las líneas dentro del archivo de algún software, digamos, ¿no? Yo abro el Photoshop, por ejemplo, abro el Photoshop y puedo perfectamente arrastrar la imagen. Vamos a arrastrar la primera al Photoshop, y el Photoshop me pregunta, está bien el tamaño, y le voy a dar un buen tamaño. Por si acaso la hoja en la que estamos trabajando es A4, no es dentro de los formatos de A. Y voy a darle ahí, y me va a preguntar cómo soltarlo, ¿no? Está aquí perfectamente en la forma 1 y está el fondo separado. Entonces, él me va a preguntar, lo quiero soltar, y le voy a dar colocar. Entonces, está ahí. Ahora, ¿cómo yo le quito el fondo? Utilizo la varita y le quito el fondo. En la parte blanca le puedo dar. Ahora, no quiere, es una de las, le doy clic derecho, perdón, aquí clic derecho, no era ahí, perdón, ahora sí. ¿Cómo es que se saca esta? Sí. No quiere recortarla. Gabriel, ¿tú sabes cómo soltarle el fondo aquí? Ahora sí, ya lo puedo eliminar. Ahora lo tengo el fondo, o tengo la imagen sin el fondo. Sí, el fondo.
Ahora sí. Ahora sí. Ahora lo tenemos sin fondo. La siguiente imagen, vamos a tratar de sacarla igual. Es mucho más grande. Igual le sacamos el fondo. Y ya lo retiramos. Ahora, esta imagen o estas imágenes yo las puedo guardar tal cual como están, sin fondo, así como la hoja me la puede mostrar. Y la puedo tener sin fondo, sin ningún problema, guardar como PNG. Uf, no le digo dónde guardar. Está en documento, perdón. Ubicamos dónde y le damos. Aquí está. Ahí podemos ver las dos imágenes y se nota claramente que va a estar con negro porque no tiene fondo. Y yo perfectamente la puedo ubicar esa imagen en un PowerPoint. Si lo quiero trabajar, por ejemplo, voy a trabajar otro PowerPoint. Voy a abrir uno nuevo y le puedo dar exactamente lo mismo que había hecho hace rato, configurar, y le voy a dar tamaño A, vertical. Y voy a darle a insertar imagen. Vamos a ver cómo importó la prueba. La importó. Evidentemente vemos sin el fondo. Claro que aquí en el Photoshop tengo que hacer lo mismo, utilizar la varita, por ejemplo aquí, utilizar la varita para quitarle estos círculos pequeñitos. Me lo importaría sin los circulitos chiquitos, ¿no? Como veíamos hace rato. Ahora si me voy a la otra capa, hago lo mismo. Le quito eso. Suprimir, ¿no? O le doy borrar. Y puedo ir borrando las varitas
con la varita el resto de lo blanco que me quedara. ¿No? Ahora sí puedo exportarlo bien, sin el fondo de los circulitos. Guardar como. Otra vez. PNG. Reemplazo. Prueba 1. Reemplazar sí. Ok. Ahora que la tengo reemplazada, le voy a volver a dar en el PowerPoint si quiero insertar la imagen. Y vamos a ver que está ahora sin, a diferencia del otro, está sin, que lo vamos a borrar, sin los circulitos del medio. Entonces, yo les decía que si ustedes todavía no saben manejar mucho Photoshop, pueden trabajar en el PowerPoint tranquilamente igual, utilizando el formato A0 y todo eso. Cambiando fondos, sobreponiendo imágenes. Ahora, ¿cómo yo podría quitarle el fondo en PowerPoint? Igual se puede, obviamente con menor calidad, pero yo podría igual quitarle el tamaño. Le quito el tamaño, le doy doble clic, quitar fondo, y él me va a preguntar qué parte del quitar fondo quiere. Y yo le voy a definir con el cuadrado cuáles quiero quitar. Entonces, no siempre va a definirme todo, pero aquí están estas opciones que me dicen cuáles quiero marcar que quiere que tenga fondo. Entonces yo le marco ahí, me voy acercando, perdón. Ahí, ahí. Y también me dice cuáles quiero quitar dentro de eso. Bueno, le quiero quitar la parte blanca que tengo ahí. Como es grande la imagen, por eso va a tardar un poco. La imagen la exporté directo y la importó en el tamaño que la recibí del vector. No vaya a ser que se me cuelgue la máquina. Bueno, se colgó nomás. Voy a volver a abrirlo.
Estamos importando una imagen. Vamos a hacerla con la más simple, para no darle tanta vuelta. Le damos doble clic, le damos guardar, quitar fondo, perdón, y definimos cuál es el fondo que queremos quitar. Y perfectamente lo tenemos sin fondo. Eso es lo que quería mostrarles, que hasta un plano de Santa Cruz yo he podido, y grande, he podido quitarle un fondo y recortarlo de forma mucho más orgánica y mucho más sencilla. Incluso esa opción me permite cambiarle de color un poco al encenderlo un poco más, variarle un poco más el color, modificarlo a la tonalidad que yo quiero. Son alternativas mucho más fáciles, obviamente, que lo quiero convertir en solamente blanco y negro, en una escala de grises, en otro tipo de escala de grises a partir de la saturación. Es mucho más fácil, es mucho más sencillo que el Photoshop si ustedes no lo pueden dominar todavía. Y utilizar las líneas que habíamos visto en su momento en el panel anterior, en los paneles anteriores donde, por ejemplo, teníamos acá vamos a mostrar el panel que teníamos. El día de ayer habíamos hablado y mostrado estos paneles. Que habíamos mostrado estos paneles. Bueno, estos paneles no terminan, al final no termina siendo tan complejo si es que está elaborado y está muy bien distribuido, y estas flechas no terminan siendo muy difíciles de realizar si es que lo puedo hacer sencillamente en el Photoshop, o en el PowerPoint, utilizando estos iconos, descargando estos iconos de internet. Les había comentado que si yo me voy a alguna página en internet, yo busco hospital icono.png y encuentro iconos de hospital que perfectamente no tienen fondo y yo perfectamente los puedo utilizar. Puedo descargar, por ejemplo, el icono de PNG, le doy copiar sin necesidad de guardarlo. Le doy copiar y puedo quitarle el fondo, puedo marcar lo que quiero todavía rescatar dentro de ese icono, darle OK y tengo un icono sin fondo y sencillamente muy bien utilizado. Ahora, si yo tengo muchos iconos, por ejemplo, muchos iconos de esto, obviamente reducidos, muy pequeños, con flechas que yo le quiero colocar. Y si estas flechas las quiero modificar, las quiero hacer rojas, por ejemplo. Y yo quiero todo este grupo de imágenes exportarla o guardarla como imagen sin fondo, lo puedo hacer perfectamente. Miren cómo le doy guardar formato PNG, imagen 1, le vamos a poner prueba 2. Y también lo puedo hacer, lo puedo recibir, prueba 2, ¿dónde está? Aquí está. Y la puedo volver a recibir, digamos, en este otro panel. La arrastro, la recibo y la suelto. Y la tengo sin fondo. Entonces, es una herramienta práctica, rápida, para tener este tipo de imágenes, digamos, ¿no? Este tipo de
de imágenes con ese tipo de necesidad, ¿no? En las que a veces estamos en emergencia de hacer las cosas rápidas, nos salvan muchísimo. Sin ningún problema, estas imágenes que tengo yo acá, también las podría sobreponer si yo tengo un dibujo en vector o en cualquier otro formato de monitos o personas caminando sentadas, las podría sobreponer sin ningún problema en una... Ahora, el tamaño de una hoja también va a depender en la resolución de lo que yo exporte en este formato, al igual que en el Photoshop. Si yo configuro una hoja muy grande, por ejemplo, 50 en el sentido vertical por 25, y la imagen que voy a exportar, o que voy a importar, perdón, es grande, está perfectamente, y la imagen fue exportada con buena calidad. Yo la voy a poder trabajar con esa imagen con formatos o en tamaños de hojas mucho más grandes, digamos, ¿no? O imágenes con mucha mejor resolución. Es una alternativa muy práctica. ¿Alguna consulta, alguna idea? Gabriel. Bueno, Cristian, nada, muy bien, súper agradecerte. Creo que hay un buen documento entre las dos presentaciones y los dos videos. Ya vimos que no... Esperen, por favor. Y que estoy con A2. Un segundo. Claro que sí, les paso. Ahora sí. Paso Bueno, creo que las dos herramientas, los dos registros que se tienen de los 2 días pues son bastante completos. Creo que sí es importante indicarles a todos ustedes que, bueno, a ver, así como el Vector, el Revit, el AutoCAD se manejan muy parecidos, salvo algunas diferencias muy especiales, los programas de diseño gráfico pasa lo mismo. El Freehand, el Illustrator, el Photoshop, tienen un poco las mismas herramientas. Es invitarlos un poco a que lo hurguen, a que lo manejen, a que lo dispongan. Aquí donde, bueno, yo estoy rayando, pero, perdón, voy a anotar aquí en la pantalla compartida. Pero esto de acá, que viene aquí, que son las capas, bueno, Cristian lo tiene igual en castellano, son los layers del vector. Entonces, así como los layers funcionan en el vector, aquí es un curso incluso más intuitivo. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la primera cara, la segunda, la tercera. Si yo muevo esta segunda aquí arriba, voy a tapar todo. Entonces funciona, es un manejo bastante sencillo. Una vez que ya manejen el vector o el AutoCAD, van a poder controlar eso. En cuanto a los formatos, creo que la explicación está clara. El tema del PNG es bastante cómodo para mandar. Pueden enviar planos dibujados finales, y van a poder, al borrarle el fondo, pues tienen un plano como los que mostró un poco Cristian en la presentación, que son planos que están en líneas blancas y que son transparentes. Entonces eso involucra una edición de una lámina. Este taller estaba pensado para 3 días, el tercero estaba como más práctico, pero creo yo que la parte más práctica de esto debería estar en
en la exploración de estas dos herramientas. Y eso ya depende mucho de ustedes. Creo que los dos archivos que va a compartir Cristian y que yo en un rato más se lo voy a compartir en el grupo en una carpeta de Dropbox donde va a estar todo. Son un material muy interesante para revisarlo, tomando en cuenta todo lo que se ha ido exponiendo y entendiendo que una lámina, pues es una lámina de impacto es una buena presentación. Perdón, una buena presentación es importante para cualquier tipo de proyecto, sea clientes, sean docentes, sea un concurso. Entonces, tomar en cuenta ese factor y no simplemente resolver plantar una planta o un corte, pues habla mucho del proyecto. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo, necesita algún otro tipo de aclaración. Dado caso, estos 4 archivos son 2 videos y 2 PowerPoints, estarán acá para solicitud de ustedes en un rato más. Pero si quieren abrir un poco los comentarios, bienvenido. Pues bueno, Bueno, antes de quisiera empezar, agradecer. bueno, Cristian, muchísimas gracias nuevamente. Georgia, Sí, nada, quisiera agradecer yo te brevemente escucho. por la clase. Fue una clase muy interesante, en especial la parte del Photoshop, de las capas y de cómo quitarle el fondo, que eso es bastante ¿Ustedes me necesario. escuchan? Yo no escucho a nadie, no entiendo por Sí, qué. se escucha bien, se Hola, escucha bien. ¿se me escucha? Sí, se escucha. Ya, bueno, nada, quisiera agradecer y más que todo por la parte Ah, del fondo, que eso es bastante útil, la verdad. Y nada, eso sería todo. Yo la verdad les recomiendo que ah, entren a YouTube. YouTube tiene muchos tutoriales del manejo de Photoshop y todo esto. Yo no aprendí algunas cosas hurgueteándolas simplemente porque, bueno, en un mundo entero el Photoshop y un mundo entero los otros programas para gráfico, pero de a poco uno va encontrándole una que otra cosa. No dejen de ser curiosos, nada más. disculpen, ¿me escucharon todo lo que dije hace un rato? Porque yo no estaba con volumen bajo. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Ah, ok, porque yo no escuché a Georgia nada de lo que dijo, pero ya me di cuenta qué es lo que había pasado. Perdón. No sé si tienen alguna otra pregunta o otro comentario. Bueno, Cristian, nuevamente muchísimas gracias por la presentación. Ha estado genial como documento y nada, agradecerles a todos la presencia, indicarles que yo en estos días les voy a pasar una información para ver qué tipo de curso quieren. La vez pasada, si no me equivoco, Lidia había solicitado de alguna manera o había expuesto ¿cómo se dice? La intención de estar de acuerdo con algún curso en Revit, en Vector o en, no me acuerdo, alguna plataforma. Entonces les voy a pasar una suerte de encuesta para ver cuál, porque ya me indicaron cuál es el procedimiento para poder concretar uno de estos cursos. Pero necesito saber cuál. Entonces, para eso necesitamos una cantidad de estudiantes que permita, o sea, mientras más estudiantes, más va el curso. ¿Está bien? Entonces, esas negociaciones ya las voy a empezar, pero para eso necesito saber cuáles son los paquetes de computación, de software que les interesa. Y esos ya son unos cursos enteros, que sí van a ser un poco coste aparte, dependiendo, pero si somos varios, pues se absorbe con la cantidad de estudiantes. ¿Está bien? Bueno, sin nada más, pues me despido. Muchísimas gracias por la asistencia y ya les tendré noticias más adelante. Gracias a todos por asistir igual. Muy bien. Bueno, esto es
El silencio y los inocentes. Nada, gracias Gabriel por invitarme y gracias porque está muy bueno que existan estas cosas. Y me pareció muy interesante eso, lo del hermano mayor, que lo vi, que estaba buenísimo igual. Sí, de a poco se están dando cosas, así que ya vamos a tener un poco más de novedades, pero muchísimas gracias por el apoyo y nada, pues te encargo igual que ayer los 2 archivitos, así los puedo subir a un Dropbox y ya lo compartimos. ¿Te parece? Perfecto, te paso Buenísimo. el archivo subido. Muchísimas gracias a todos. Cuídense. Saludos, que estén Chao, bien. chao. Buena semana a todos. Hasta luego. Chao, chao.